Buenas tardes, mi nombre es Patricia Quisbie, desde la Secretaría de Promoción de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías. Les doy la bienvenida a este segundo conversatorio de un ciclo de conversatorios de asuntos matemáticos que tiene lugar como un acuerdo entre el ISEP, que es el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, la Dirección General de Educación Superior, la DGES, y la Secretaría de Promoción de Ciencias y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación. Este es el segundo ciclo de un conjunto, de una serie de tres ciclos, de tres conversatorios. El primer conversatorio tuvo lugar hace 2 semanas sobre números y representaciones, y el próximo conversatorio será entonces dentro de 2 semanas. Les comentamos que esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba para fomentar y para fortalecer la enseñanza de las ciencias, de la matemática y de las nuevas tecnologías, principalmente hacia el interior del sistema educativo. En esta oportunidad nos ha parecido, digamos, interesante poder traer la mirada de especialistas sobre aquellos temas que se enseñan, por ejemplo, en la escuela primaria, particularmente esta vez sobre la enseñanza sobre los temas que se enseñan en la matemática. Creemos que la mirada de estos especialistas, que son los que estudian, son los que investigan, son los que construyen la disciplina, es muy importante para abordar y para tener algún conocimiento más amplio de aquello que se enseña. Entonces, en el día de hoy vamos a tener un conversatorio sobre un tema que se enseña en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que son los números racionales. Un tema complejo, incluso dentro de la matemática, por las diversas formas de representación que tienen los números racionales. Algo de esto vimos ya en el conversatorio anterior sobre números y sus representaciones, y cómo esta complejidad, esta variedad de representaciones luego impacta en la forma, en la aritmética que tienen los propios números racionales. Y bueno, y un poco más quizá nos pueda conversar el disertante. Les presento entonces a quien nos va a hablar el día de hoy, que es el doctor Adrián Andrada. Adrián Andrada es doctor en matemática, profesor y egresado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, Adrián. Hola, Patricia, muchas gracias. Adrián tiene mucha experiencia en investigación y como docente y divulgador de la matemática. Quiero comentarles también que durante la presentación, durante la disertación de Adrián, ustedes pueden realizar preguntas a través del canal de YouTube, y esas preguntas las receptaremos y hacia el final de la charla de Adrián se las preguntaremos a Adrián para que las pueda responder, al menos una selección de ellas. Bueno, los dejo entonces en compañía de Adrián. Ok, muchas gracias, Patricia, por la presentación. Y bienvenidos a todos por estar presentes en esta tarde gris, acá en Córdoba al menos. Y bueno, vamos a hablar un poco de matemática. En primer lugar, quería agradecer de nuevo a Patricia, que es la secretaria de la promoción de la ciencia y las nuevas tecnologías del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, por invitarme a formar parte de este equipo que va a dar estos conversatorios, este ciclo de conversatorios. También quiero agradecer al ISEP, tanto a las autoridades como al equipo técnico, cuyo apoyo fue fundamental para que podamos salir hoy en vivo y, bueno, y después lo podrán ver en YouTube más adelante, cuando se quede grabado. Y antes que nada quería decirles que en la descripción del video, en la página de YouTube, abajo en la descripción, pueden encontrar un link a la presentación mía que voy a dar, que enseguida vamos a ver. Está el PDF de la charla. Bueno, primero que nada quería decir que estoy honrado
por, por poder dar esta charla a profesores y a futuros profesores que van a tener la tarea, que puede ser bastante difícil a veces, de transmitir y de enseñar esta ciencia tan interesante para muchos de nosotros al menos, la matemática, y que puede ser bastante difícil de, de transmitir a los chicos, pero hay que incentivarlos, hay que buscar alguna manera de que les resulte más o menos interesante esta, esta disciplina. Una cosa que podemos hacer, y creo que tenemos que hacer, es decir que la matemática está presente en todos lados. Estamos rodeados por matemática en nuestra vida, ya sea cuando vamos al supermercado y tenemos que definir si nos conviene comprar cierto producto en la confección de 1 kilo o en la de 3 kilos, comparando los precios, o cuando queremos comprar un producto en cuotas y tenemos que calcular cierto interés, entonces tenemos que saber cuánto va a estar terminando de pagar al final. Hay un montón, cuando hacen promociones con ciertos descuentos, eso también tenemos que saber manejar e interpretar esos datos porque nos van a servir para nuestra vida cotidiana y nuestra vida futura cuando sean más grandes los estudiantes. Y también hay que comentarles que hay matemática que siempre, aunque no la veamos. Por ejemplo, cada vez que alguien hace una búsqueda en un motor de búsqueda de internet, pone alguna palabra, ahí hay un montón de matemáticas. Hay un montón de algoritmos que se están aplicando y para llegar a poder hacer eso pasaron muchos desarrollos matemáticos. Lo mismo cuando vemos una serie en un televisor, para poder ver esa serie en el televisor en ese momento ha habido un desarrollo matemático, bueno, y de otras ciencias al mismo tiempo, pero bueno, eso lo podemos hacer ahora gracias a esos avances. Y otra cosa que quería comentar es que obviamente la matemática está muy relacionada con la física, con la tecnología, la informática, pero últimamente también vemos que está relacionada con otras ciencias que podemos decir, de las ciencias sociales, ¿no? Esto lo hemos visto ya ahora en esta cuarentena por la pandemia, que hemos visto que se ha estudiado el tema del coronavirus desde el punto de vista estadístico, sociológico, biológico, médico, químico, y todos en conjunto están trabajando para poder encontrar alguna solución o poder entender más qué es lo que está pasando con esto. Entonces, entender matemática es fundamental yo diría para todo, quiero hacer mucha publicidad de la matemática, ¿no? Y entonces es necesario también para gente que creería que no tiene que usar matemática, pero en algún momento está bueno como que se relacionen un poco con ella. Bueno, entonces ahora vamos a lo que nos convocaron, ¿no? Vamos a hablar un poco de los números. Números racionales, cuando los enteros no alcanzan. Entonces, Juliana, si podemos pasar, me parece ya la siguiente filmina y vamos a recordar que los números naturales son los que aparecieron originalmente en la historia de la humanidad, son los números que usamos para contar, ¿no? Eso ya todos los conocemos, el 1, 2, 3, 4, que tenemos un objeto, un conjunto de cierta cantidad de objetos y tenemos que decir cuántos objetos hay en ese conjunto. Esa es la noción del número natural, que es la que primero aparece en la historia de la humanidad, porque queremos comparar cosas, si hay muchas ovejas aquí, tengo más que vos, podemos cambiar, hacer trueques, no sé, era la forma clásica en la que surgieron los números naturales. Y después con los números naturales también podemos hacer operaciones, ¿no? Sabemos sumarlos, sabemos restarlos, si restamos el más chico del más grande, podemos multiplicarlos, ¿está bien? Pero con la resta y después hay un poquito de problema. ¿Qué pasa si resto dos números iguales? Ahí no me quedaría nada. Entonces eso se solucionó agregando el 0. Esto que lo digo tan rápido ahora llevó mucho tiempo en la historia de la humanidad darse cuenta de que había la necesidad de incorporar el número 0, ¿no? Al principio eso no estaba y había muchas complicaciones, sobre todo por la manera de designar los números. Y después dijeron, bueno, si queremos hacer una resta de algo más, un 3 menos 5, por ejemplo, que no se puede en los números naturales, lo que se decidió, bueno, no es que se decidió, hubo una convención de que estaría bueno poder agregar más números a este conjunto, que son los negativos, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5,
Y ahí todos estos números formaron los números enteros, o sea, los naturales, el cero, los negativos, los naturales. Entonces, y ahí ya podemos sumar, restar, multiplicar, y en algunos casos podemos dividir, ¿no? Pero no siempre. Puedo hacer 16 dividido 2, pero no puedo hacer 8 dividido 3. Entonces vamos a ver cómo se soluciona ese problema durante toda esta charla. Lo que quería comentar también era que, bueno, por lo general vamos a hablar sobre todo de los números naturales positivos, pero en nuestra vida cotidiana ya nos encontramos con otro tipo de números que no son necesariamente naturales o enteros. Si vamos al supermercado y compramos un cuarto de kilo de queso, ese un cuarto, ¿qué quiere decir? Lo mismo si en estoy preparando una comida y tengo una receta en la que me dice agregar medio litro de agua, tengo otro número ahí, el medio que no es un número natural. Después podemos decir que la longitud de una habitación es 3 metros con 65 centímetros. Ese es otro número que no es natural. Y podemos decir que, bueno, nos encontremos hoy a la tarde a las 6:15. Este y cuarto es otro número que no es natural. Entonces vamos a tratar de entender un poquito más qué son esos números. Si nos fijamos bien, todos esos números aparecieron porque estamos midiendo algo. Cuando dije la longitud de la habitación, estamos hablando de longitudes. Cuando digo medio litro de agua, estamos hablando de volumen o capacidades. Cuando dije un cuarto de kilo de queso, estamos hablando de peso. Entonces, vamos a repasar un poco ahora esta noción de mediciones para ver cómo aparecen estos números que no son enteros. Ahora sí, podemos pasar a la otra filmina, ahí está. Entonces, las fracciones muchos de estos números que mencioné eran fracciones, en realidad aparecieron históricamente por la necesidad de medir, comparar cosas. O sea, medir, ¿qué significa? Fijamos un patrón para algo y decimos cuántas veces entra este patrón en lo que quiero medir. Por ejemplo, puedo medir longitudes y agarrar una varilla, por ejemplo, esta que tengo acá, no sé si entra, está ahí, está, y decir cuántas veces entra esta varilla en el objeto que quiero medir. Por ejemplo, si tengo una mesa acá, puedo decir, pongo a continuación la varilla varias veces y digo, entra 3 veces, entonces mide lo mismo que 3 varillas. Pero podría pasar otras cosas, ¿no? O sea, que sería casi una casualidad de que la mesa entrara justo, en la mesa entrara justo 3 varillas. O bien, si pongo 2 varillas, quizás queda corta, y si pongo 3 varillas, se pasa un poco. Entonces, para tratar de medir eso, lo que vamos a hacer es, digo, bueno, si esta varilla es muy larga, la fraccionamos en partes. Por ejemplo, la podríamos dividir en 4 pedacitos y ver, esta varilla entra en un terreno, en la longitud de esta habitación que estoy midiendo, 5 veces, y bueno, la divido en 4 pedacitos y veo, entró un cuarto más de esta varilla. O sea, un cuarto, ¿qué quiere decir? La dividí en 4 y tomé uno de esos pedacitos. Entonces, eso, ahí estamos aproximándonos un poco más a la medida. Entonces, otra forma de ver eso uno lo podría escribir, como está ahí en la filmina, como 5 varillas más un cuarto de varilla, ¿no? Como 5 cuartos y un cuarto. 5 varillas y un cuarto. Pero si no, podríamos también contar cuántas veces entró este cuarto de varilla en toda la longitud que estoy midiendo. Entonces, por cada varilla hay 4 pedacitos, si entro 5 veces, voy a tener 20, más el cuarto extra, voy a tener 21 cuartos. Entonces, eso lo podemos representar con ese simbolito, el 21/4. Eso quiere decir que dividí a la varilla en 4 pedacitos y lo que estoy midiendo, para medir exactamente eso que quiero medir, me hizo falta poner 21 de esos cuartos uno al lado del otro para completar. Podría ser, si no, que lo que quiero medir es más chico que la longitud de esta varilla. Entonces, quizás tengo una mesa chiquita, la mesa ratona que tengo ahí, me fijo para medirla, mide justo lo mismo que media varilla. Entonces, ahí tenemos otra forma de medir. Partimos a la varilla en 2 y bueno, esta varilla, la mitad, es lo que mide esta mesa. O sea, eso también lo representamos como un medio de varilla, 1/2. Entonces, bueno, ahí ya están apareciendo las fracciones, como para denotar en cuántas veces divido la unidad y después veo cuántas veces al pedacito más chiquito
lo tengo que poner para medir lo que quiero medir. Fíjense que esto al principio esto obviamente apareció ya en el inicio de los tiempos, con toda la civilización en algún momento desarrolló su manera de medir cosas. Imagínense que después empezaron a relacionarse estas civilizaciones, por ejemplo, con el comercio. Entonces, si alguien producía trigo y quería vender tanto a otro, entonces tenía que comparar cuántos kilos de trigo tenía que vender a tal precio. Entonces, hacía falta una necesidad de poner unidades más o menos estándar para toda la sociedad. Entonces, bueno, eso llevó muchísimo tiempo. El metro, por ejemplo, recién apareció después de la Revolución Francesa, en el 1792, por ahí, en la que, te cuento un poquito rápido la historia, el metro se lo definió como la 10.000.000ª parte de la distancia que hay del Polo Norte al Ecuador, yendo por un meridiano. Entonces, pudieron hacer algunas cuentas, matemáticas, claro, en la que pudieron determinar cuánto medía ese pedacito de meridiano, la mitad de meridiano. Eso lo dividieron en 10 millones de partes. Sí. Y entonces eso lo dijeron metro. Obviamente no era una cosa muy fácil de verificar si esto era un metro o no, porque ¿cómo hago para ver que era justo esa división del meridiano? Un poco después se estableció que un metro era lo que medía una cierta barra hecha ad hoc a propósito para ese fin. Entonces se definió, un metro es esto. ¿Está bien? Y se hicieron varias copias de esas barras y se distribuyeron por el mundo como para que todos tengan la misma medida. Pero después eso fue evolucionando con el avance de la tecnología, fue cambiando la definición para hacerlo más precisa y ahora se define como la distancia que recorre la luz en una fracción muy chiquita de segundo. ¿Sabes? La luz es una constante universal y bueno, y se utiliza para definir al metro la unidad de tiempo que es el segundo. Pero eso se puede medir bastante bien con los láseres y con los relojes atómicos. Y, bueno, no quiero detenerme mucho más en esto, pero hay una definición bien precisa de metro, que es eso, está dada por la distancia que recorre la luz en una cierta fracción muy chiquita de un segundo. Obviamente, después de las unidades, uno va agregándoles múltiplos de estas unidades y divisiones más chiquitas para poder hablar más precisamente cuando pasamos a órdenes de magnitudes más grandes, más chicos. Para hablar de distancias en la Tierra, usamos los kilómetros, que son 1000 metros, y así hay tantos miles de kilómetros. Y si no, para hacer mediciones acá dentro de la casa, podemos hablar de centímetros. El científico que trabaja a escala microscópica tiene que usar cosas como nanómetros, micrómetros mucho más chiquitos. Y el astrofísico que tiene que medir distancias interplanetarias o interestelares utiliza el año luz. Entonces, eso después va cambiando de acuerdo a la orden de magnitud de las cosas que queremos medir. Pero bueno, eso fue una digresión sobre el metro. Ahora me gustaría que pasemos ahora sí a la siguiente filmina. Entonces, esto es un recordatorio nomás, que una fracción va a designar, es un símbolo de esa forma. Ponemos un número arriba de otro. El número de abajo se llama denominador e indica la cantidad de partes en las que dividimos a la unidad. Todas partes iguales, ¿no? Y el numerador, el de arriba, indica cuántas de esas partes tuvimos que agarrar para medir lo que queremos medir. ¿Está bien? Entonces, si lo que quiero medir es más chiquito que la varilla, que la unidad, entonces el numerador va a ser más chico que el denominador. Y si lo que quiero medir es más largo que la unidad, va a ser más grande el numerador que el denominador. ¿Está bien? Y si fueran iguales, quiere decir que yo esta varilla la dividí, por ejemplo, en 12 pedacitos y tomé los 12. O sea, que es como si no hubiera hecho nada, era como si hubiera tomado la varilla de entrada. Bueno, entonces, ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo esta varilla la divido en 2 y me quedo con uno de esos pedacitos? Ahí tomé la mitad. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo la divido en 4 y me quedo con 2 de esos pedacitos? Se divide en 4, ahí, y después al medio de nuevo. O sea, divido al medio y al medio. Y tomo 2 de estos pedacitos. Entonces ahí estaría en lo mismo que si hubiera dividido la varilla en 2 y me quedaba con una de las mitades. Lo mismo pasaba si yo lo divido en 6 pedazos iguales y tomo 3 de esos pedazos.
de esos pedacitos, siempre estaría midiendo lo mismo, la misma cantidad. Entonces, todas esas fracciones en realidad estaban midiendo lo mismo. Entonces ahí podemos hablar de fracciones equivalentes. Ahí, en un dibujito que la van a ver en la próxima filmina, esa misma, ahí pueden ver lo que está indicando. A la unidad la divido en cierta cantidad de pedazos y tomo unos cuantos de ellos, pero veo que está marcando exactamente lo mismo. Entonces, la cantidad que están midiendo, esas fracciones, son la misma cantidad. Son la misma cantidad. Por ejemplo, ahí abajo, a la izquierda, estamos en un primer lugar, marqué la fracción 4/5, dividí la unidad en 5 y después tomé 4 de esos pedacitos. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo a cada uno de esos pedacitos los divido en 2? A los pintados y a los no pintados. A todos los divido en 2. Eso quiere decir, abajo, que la varilla quedó dividida en 10 pedacitos. Pero ahora, lo que estaba pintado antes, que eran 4, ahora también al dividirlo en 2 a cada uno de ellos, se transformaron en 8. Entonces, la fracción de arriba, que representa la situación de arriba, es 4/5, y la de abajo es 8/10. Esos son equivalentes. ¿Qué hice? Fíjense, multipliqué por 2 al numerador y al denominador. 4 por 2 me da 8 y 5 por 2 me da 10. Entonces ahí tenemos fracciones equivalentes. Lo mismo pasa con el de la derecha. Tengo el 5/8, la varilla la dividí en 8 y tomé 5 de esos pedacitos. Bien, y si ahora yo a cada uno de esos pedacitos lo divido en 3, voy a tener en total abajo 24 pedacitos iguales, y a los 5 que había tomado arriba, al dividirlo en 3, se transformaron en 15. Entonces ahí tengo otra fracción equivalente a la anterior. O sea, 5/8 es equivalente a la 15/24. ¿Y cómo la obtuve ese 15/24? Bueno, es lo que hicimos recién. Multipliqué por 3 tanto el numerador como el denominador. Entonces, esa es una forma muy interesante de producir fracciones equivalentes a una data. O sea, tengo la fracción, multiplico el numerador y el denominador por un mismo numerito, y entonces voy a obtener una fracción equivalente a ella. Eso lo vamos a utilizar para ver lo siguiente. Vamos a ver que las fracciones equivalentes son fundamentales en este tema que estamos considerando, para poder definir un número racional. Y después, para poder operar con ellos, vamos a tener que trabajar mucho con fracciones equivalentes. Entonces, vamos a necesitar saber cuándo dos fracciones son equivalentes. Por ejemplo, si tengo una fracción, no sé, 2/5 y 3/8, no sé, cualquiera que. ¿Serán equivalentes o no? Entonces lo vamos a hacer en general. Voy a tomar una fracción a sobre b y una c sobre d. ¿Cómo puedo saber para ver si son equivalentes o no? Lo que vamos a hacer es tratar de cambiar a cada una de ellas por fracciones equivalentes, a cada una de ellas, y después que tengan una denominador común. A ver, ¿podemos pasar a la siguiente, Juliana? Ahí estamos. Muchas gracias. Fíjense, si tengo una fracción, es ahí, a sobre b, si yo si multiplico el numerador y denominador por un mismo numerito, voy a obtener una fracción equivalente por lo que mencionamos antes. Y tengo otra fracción al lado, la c sobre d, entonces lo que voy a hacer es multiplicar a y a b por el numerito d, que es el denominador de la segunda. Entonces quedó que a sobre b es equivalente a a por d sobre b por d. Y arriba también tengo que la c sobre d, voy a hacer la misma operación. A c sobre d voy a multiplicar arriba por b y también abajo por b. O sea, me va a quedar c por b sobre d por b. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ahí me quedó que a sobre b es equivalente a esa fracción que está en color, y c sobre d es equivalente a la otra fracción que está en color. Y entonces, si la a sobre b y la c sobre d son equivalentes, estas otras dos que están en color tienen que ser equivalentes también entre sí. Pero como tienen el mismo denominador, y tenemos dos fracciones con el mismo denominador, para que ellas sean equivalentes, quiere decir que me indican la misma cantidad, la misma medida, va a tener que pasar que los numeradores tienen que ser también iguales. Entonces, ahí obtenemos esa relación
que dos fracciones, a sobre b y c sobre d, son equivalentes, sí, solo si se da esa relación. Que el producto cruzado, el numerador de una por el denominador de la otra, es igual al numerador de la segunda por el denominador de la primera. Y esa es una relación fundamental también, porque esto después se utiliza para generalizar muchos conceptos en la matemática, pero lo tengamos presente. Por ejemplo, fíjense, podemos aplicar ahí esta relación a las fracciones 10 sobre 15 y 12 sobre 18. Si hacemos lo que dice la regla, tenemos que multiplicar 10 por 18, me da 180, y 15 por 12 también me da 180. Entonces esas dos fracciones son equivalentes. Y más aún, podemos decir que son equivalentes a 2/3, porque si uno simplifica arriba y abajo, podemos llegar a 2/3. En cambio, las dos de abajo, esas podemos decir que no son equivalentes, porque es 4 sobre 15 y 3 sobre 11. Si hacemos 4 por 11, me da 44, y 15 por 3 me da 45. Entonces no son equivalentes. Entonces, vamos a utilizar esta información para poder dar una idea de lo que es un número racional. Entonces, yo voy a fijar alguna fracción. Vamos a fijar alguna fracción. Vamos a meter en una bolsa a esta fracción con todas sus fracciones equivalentes. ¿Está bien? Y entonces todas esas fracciones van a representar la misma medida. Si utilizamos la varita esta y la dividimos en varios pedacitos y tomamos la cantidad que me indica el numerador. Si lo hacemos con todas esas fracciones equivalentes, vamos a obtener la misma cantidad acá, la misma medida. Entonces a esa medida que está dada en común por todas esas fracciones equivalentes, lo vamos a llamar un número racional. Entonces, ahí ya nos abstraemos un poco del concepto de fracción y decimos que todas estas fracciones representan un mismo número, ¿está bien? A una cantidad, a una medida. Entonces, ahora podemos ver en la filmina siguiente, lo que decía recién. Las fracciones equivalentes las pongo todas juntas en una bolsa, indico cuánto mide la cantidad que ellas representan, y eso es un número racional. Todas estas fracciones equivalentes dan lugar a un único número racional. Y cada racional, entonces, se puede representar con muchas fracciones distintas, todas equivalentes entre sí. Como fracciones son distintas, ¿no? El 1/2 y el 2/4, si la vemos a simple vista, son diferentes, porque tienen diferentes componentes. El 1 y el 2 de arriba son distintos entre sí, y el 2 y el 4 también son distintos entre sí, como fracciones, como símbolos, ¿no? Pero como números racionales son todas la misma cosa. Fíjense, todas esas, en la primera bolsita que está ahí, todas esas fracciones representan a la misma unidad, que es una mitad de la unidad. Mientras que las que están en la segunda bolsita, que son el 5/2, 10/4, 20/8 y así, todas esas representan el mismo número racional que se corresponde con tomar 2 varillas, o 2 veces la unidad, y media más. Entonces, esa es una diferencia importante entre fracción y número racional. Una fracción es un simbolito, un número arriba de otro, que indica lo que decimos recién, cuántas veces dividí la unidad y cuántos pedacitos de esos tomé. Pero todas estas fracciones, ella y todas las equivalentes a ellas, dan el mismo número racional. Entonces es una diferencia bastante sutil y que llevó mucho tiempo también para procesar. De hecho, en la antigüedad los egipcios, utilizaban fracciones, pero no llegaron nunca a hacer este concepto abstracto del número racional. Podían operar con fracciones, pero no pudieron llegar a este nivel, digamos, de sofisticación. Entonces, a ver, y ahora la pregunta que tendríamos que hacernos, dijimos, bueno, todas estas fracciones en una misma bolsa representan el mismo número racional. ¿Qué nombre le doy a ese número racional? Por ejemplo, la de la primera bolsita que ven ahí, la de la izquierda, tenemos el 1/2, el 2/4, el 3/6, 5/10. En esa bolsa hay infinitas fracciones que representan el mismo número. Bueno, ¿qué nombre le pongo? Bueno, elegimos alguno de ellos que más nos guste. Por ejemplo, 1/2. Entonces, estoy eligiendo, le estoy poniendo un nombre, 1/2, a ese numerito. Pues le podría haber puesto también 3/6, o 4/8, o 2/4. Entonces ahí es como que hay un problema de que no le estamos dando un solo nombre al numerito.
De esto ya habló Leandro en el primer conversatorio, ¿no? Pero es algo que hay que tener en cuenta. Estamos entendiendo al número 1/2 como el número representado por la fracción 1/2, pero también podría haber utilizado la fracción 2/4 o 3/6 o 4/8. Es una sutileza, pero es importante que la podamos manejar. Entonces, al principio parece es una desventaja esto, ¿no? ¿Cómo llamamos a este número? No sé, yo lo llamo 1/2, yo lo llamo 2/4, yo lo llamo 3/6. Entonces ahí como no estaría muy claro. Pero por otro lado, esta libertad que tenemos de ponerle muchos nombres, representarlos con varias fracciones distintas del mismo número, nos va a permitir hacer operaciones con ellos. ¿Está bien? Hay una cosita que quería decirles, era, por ejemplo, si tomo el número, la fracción 6/3. Si yo tomo a esta unidad, la dividí en 3 y tomé 6 partes de ese pedacito. Entonces, con esas 6 partes me completo 2 veces la unidad, 2 veces esta varilla. Entonces, el 6/3 representa, es lo mismo que haber tomado 2 varillas, también representa el número 2. Lo mismo con el 8/4 o con el 10/5. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que podemos ver a los números enteros también como un número racional. Entonces, podemos ver a los enteros adentro de los racionales. Podemos poner 2/1. ¿Está bien? No lo dividí, tomar un denominador quiere decir que no lo dividí, y tomar 2 de ellos quiere decir que tomo el número 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver cómo usamos esto para poder trabajar con estos números. En la próxima filmina vamos a empezar comparando números racionales. Supongamos que tenemos dos números racionales representados por fracciones que tienen el mismo denominador. Una mesa me mide 21/4 de varilla y la otra, el banco, mide 23/4 de varilla. Ahí es claro, ¿no? Porque, ¿yo qué hice? Dividí la varilla en 4 pedacitos y ahora estoy contando cuántas veces entra ese pedacito. En una entró 21 veces y en otra entró 24 veces. Entonces, 23 veces, perdón. Entonces, claro que el banco va a medir más que la mesa. 23/4 es mayor que 21/4. Una observación que quería poner, cuando ya estamos poniendo símbolos matemáticos entre las fracciones, en realidad a las fracciones estamos pensando como números racionales. Podemos operar con números. ¿Está bien? Entonces, esa es una distinción. Pero ahora pasemos al problemito de abajo. Tengo una mesa, más chiquitas son estas, se me redujeron. Una mesa mide 7 décimos de varilla y el otro banco mide 11 quinceavos de varilla. ¿Cuál es más largo? ¿Cómo hacemos acá? Entonces, así a simple vista, no, o sea, yo tendría que empezar a partir la varilla en tantas partes, en 10 en un caso, 15 en otro, contarlo y ver que ese si no pudiera poner el banco uno al lado del otro, ¿no? Pero bueno, acá ya pasamos a la abstracción de cuáles son los números más grandes, 7 décimos o 11 quinceavos. Y entonces acá, para resolver esto, podemos pasar usar la libertad que nos dan las fracciones equivalentes. Porque si vemos la continuación de esto, en la que sigue, buscamos varias fracciones equivalentes a la primera, 7 décimos, tenemos 14/20, 21/30, 28/40, y lo mismo tenemos unas cuantas equivalentes a la 11/15 al lado. Y fíjense, las dos que están recuadradas tienen el mismo denominador, 30. ¿Y qué numeradores tienen? La primera tiene numerador 21 y la segunda tiene numerador 22. Entonces, claramente la que tiene 22 es más grande. Entonces, bueno, ya tenemos el ganador. Es más grande 11/15. ¿Está bien? Porque 22/30 es más grande que 21/30.